Buenas. Bueno, continuando con su club de lectura, ya vamos en la parte final de este libro, Los Siete Borgia, una historia de ambición, refinamiento y perversidad, de Ana Martos. Estamos en el último capítulo, que es el capítulo número 9. Y vamos aquí ya en la parte que dice más alto. Dice, la idea de renunciar a la pompa mundana puede que se abriese paso en su mente cuando vio el cadáver de su señora o cuando escuchó las palabras de Juan de Ávila. Cualquiera de las dos circunstancias puede muy bien formar parte de la leyenda dorada de los Borgia, igual que hemos visto numerosas circunstancias formando parte de su leyenda negra. Pero Francisco de Borja no se convirtió de la noche a la mañana en sacerdote humilde, cosa ya de por sí portentosa, sino que pasaron unos cuantos años, y en esos años, quizá para que su decisión fuera más difícil, la vida se encargó de hacerle subir muy alto, cada vez más alto. En el mismo año de la muerte de la emperatriz, Carlos V nombró a Francisco de Borja virrey de Cataluña, con la misión de reformar la administración de la justicia, de organizar los asuntos financieros, de fortificar la ciudad de Barcelona y de investigar y reprimir a quienes se hallaban en aquellos momentos fuera de la ley. La justicia estaba entonces articulada en base al territorio, lo cual la dividía en varias circunscripciones. En la Corona de Aragón existía una real audiencia en cada uno de los 4 dominios, Zaragoza, Valencia, Mallorca y Barcelona, a donde llevó el destino de Francisco de Borja. La presidencia recaía sobre el virrey. Una de las más importantes batallas que tuvo que librar Francisco de Borja en su nuevo destino fue contra los bandoleros, un mal endémico que no solamente afectaba a Cataluña, sino que también le salió al encuentro en Gandía cuando heredó el título de duque, a la muerte de su padre en 1543. Después de liquidar a las bandas de malhechores que inundaban entonces Cataluña, Francisco se dedicó también a reformar los conventos y monasterios, un quehacer muy propio de los nobles de la época, así como a promover el estudio y el aprendizaje, y especialmente las prácticas religiosas, a las que él mismo se inclinó profundamente ya en aquella época, pero no estuvo mucho tiempo dedicado a estos menesteres, porque, como dijimos, en 1543 falleció su padre. Francisco heredó el ducado de Gandía y hubo de regresar a su tierra, que había dejado cuando era un niño. Además de bandoleros, Francisco encontró no pocos problemas familiares entre sus numerosos hermanos y también entre sus muchos hijos, demasiada gente que gobernar, la propia familia, pero dicen que supo enderezarlos a base de severidad. Por entonces, Carlos V le había nombrado director de la casa del príncipe Felipe, el príncipe heredero, quien se había casado con la princesa María de Portugal, la primera de sus 4 esposas, cuyo matrimonio no duró más que 2 años, porque la pobre princesa falleció en 1545. Dicho nombramiento era un indicio de que Francisco iba camino de ser primer ministro cuando Felipe reinase, pero tuvo enfrente de sí a toda la oposición portuguesa, que llegó incluso a negar la posibilidad de formar parte de la comitiva matrimonial de Felipe y María. Aquí tenemos una pintura, dice, el pintor Mariano Salvador vio así la conversión de San Francisco de Borja, que pasó de noble mundano a jesuita al comprobar lo efímero de la grandeza humana. Francisco de Borja era bisnieto del Papa Borgia y descendiente de Fernando el Católico. Bueno, dice,
disgusto tras disgusto. Francisco marchó a Gandía a estudiar teología, a poner sus ideas en orden, a rumiar su malestar o a preguntarse de qué servía el ensalzamiento de que el emperador le hacía objeto. Había muerto su reina, había muerto su padre, su familia discutía por numerosos motivos domésticos, los portugueses obstaculizaban su posible futuro político. Así pasó 3 años, organizando sus dominios de Gandía, y parece ser que también manteniendo correspondencia con Ignacio de Loyola, con quien le unía una amistad nacida cuando era virrey de Cataluña. ¿Qué más necesitaba Francisco de Borja para renunciar al mundo y a sus pompas y entregarse en cuerpo y alma a la compañía de Jesús? El celibato. Los sacerdotes católicos han de ser célibes, como si el destino le hubiera escuchado o como si ella misma se hubiera dado cuenta de que estaban estorbando y de que además ya había cumplido su misión en la vida, pues le había dado 8 hijos, que era entonces la única misión de las mujeres. Leonor de Castro murió oportunamente y le dejó libre para entrar en religión. El 1 de febrero de 1548, cuando el menor de sus hijos había cumplido los 10 años de edad, pronunció los votos solemnes. Si Francisco de Borja es la leyenda dorada de los Borgia, es precisamente porque se comportó como debía comportarse un religioso, es decir, de forma sorprendente, incluso para los demás religiosos, por lo que tenía de inhabitual. En 1550 dejó de ser efectivamente duque de Gandía, porque salió para siempre de sus dominios, abandonó todos sus cargos y prebendas, abdicó en su hijo mayor y viajó a Roma para ponerse a la disposición del fundador de la orden, Ignacio de Loyola. 4 meses permaneció Francisco de Borja en Roma. Ahí debió de espantarse al escuchar las historias que circulaban acerca de sus antepasados, y es incluso posible que eso también influyera en su ánimo de renuncia. Da la impresión de que, a medida que avanzaba en la vida, iba comprendiendo la diferente escala de valores que ésta tiene para unos y otros. Lo cierto es que, una vez regresó a España, se buscó una ermita en la que habitar, cerca de Loyola, en Oñate, la ermita de Santa Magdalena, cuyo nombre también le debió de hablar de pecadores arrepentidos. Y aunque no parece que Francisco tuviese grandes pecados que purgar, es probable que decidiera redimir los de su familia italiana, a juzgar por el gran cambio de vida que llevó a cabo. El que había impartido justicia, acompañado a la reina, intervenido en asuntos de Estado y reorganizado un ducado importante, se convirtió en ermitaño y se dedicó a predicar en Guipúzcoa, llegando a dar a su habitáculo, la ermita, tintes de lugar de peregrinación. Su caso se hizo popular y recibió peticiones de todas partes, pues todo el mundo quería oírle predicar y contemplar de cerca aquel extraño caso de sacerdote católico que hacía lo que se suponía que debían hacer todos los sacerdotes católicos, dejar los negocios del mundo en manos de los laicos y dedicarse a orar, a predicar y a hacer el bien al prójimo. La misión, la misma corte portuguesa que antaño rechazase su presencia en el séquito matrimonial de la princesa María y su candidatura a ministro del futuro reino, le invitó a pronunciar algunos sermones y le recibió con veneración.
es evidente que Francisco había dejado de ser un posible competidor o peligro, mientras el Papa Pablo III, que no había entendido nada acerca de los motivos de Francisco, quiso premiar su labor y se empeñó en nombrarle cardenal. Recordemos que este Papa recibió en su día el mote de el cardenal faldero, pues recibió numerosos beneficios gracias a la importante posición de su hermana Julia, amante del Papa Borgia. Fue necesaria la intervención de Ignacio de Loyola para quitarle de encima aquella prebenda que él se negaba a aceptar y que el Papa insistía en darle. Es posible que incluso sintiera vergüenza de llamarse cardenal, después de saber lo que en realidad significaba el cardenalato en Roma. Para librarse de la amenaza papal, Francisco pronunció votos solemnes, por lo que renunció a dignidad alguna, pero no era tan fácil librarse de regalos pontificios. Después de Pablo III, los dos siguientes papas no insistieron en hacer cardenal a quien solo quería ser un sacerdote humilde, pero el cuarto papa, Gregorio XIII, tampoco entendió lo que es un sacerdote católico y volvió a la carga con la prebenda del cardenalato. Entonces Francisco no tuvo más remedio que morirse para evitar que le hicieran subir más alto. Claro que, después de muerto, ya nada ni nadie pudo evitar que le subieran a los altares. El último consuelo. La religión y la política estaban tan sumamente enlazadas en el siglo XVI que no se concebía que un reino albergara dos religiones, porque se sobreentendía que los súbditos de la religión diferente a las del rey eran súbditos cuando menos levantiscos y siempre poco fiables, cuando no traidores. Por eso Carlos V había soñado con una república cristiana, es decir, católica, que terminase con las tendencias disgregadoras de la época. Hasta unos años atrás, toda Europa era católica, pero a partir de la Reforma Protestante había católicos, luteranos, calvinistas, hugonotes y anglicanos. Decir protestante o decir infiel venía a ser lo mismo. Un príncipe católico no podía tolerar infieles en su reino y debía combatir a los de otros reinos, no porque no practicaran su misma religión, sino porque pensaban de manera distinta y no se sometían a su autoridad. Lo hemos mencionado anteriormente a propósito de la Inquisición, que era un arma a la vez religiosa y política. Los fanáticos como Isabel la Católica la utilizaron como arma religiosa, pero para Carlos V fue un arma política, con un objetivo similar. Felipe II se consideró defensor de la fe católica. Para él era de suma importancia que en Inglaterra no reinase Isabel, la anglicana, sino María Estuardo, la católica, y eso siempre daba lugar a guerras contra los de fuera y a opresión contra los de dentro, porque tanto Carlos V como Felipe II implantaron el absolutismo como forma de gobierno. Era, según parece, la única manera de impedir que el imperio se desmandara, como venía sucediendo en otros lugares. En Inglaterra, por ejemplo, se habían atrevido a decapitar a su rey Carlos Estuardo. En Francia eran los grandes magnates y los aristócratas quienes hacían y deshacían.
En Alemania, el emperador era casi un pelele en manos de los poderosos, príncipes electores. Recordemos que ni Carlos V ni el Papa pudieron nada contra Lutero cuando le protegió el elector de Sajonia. Como Alemania se había decidido por Lutero, Carlos negoció el matrimonio de su heredero Felipe, que, como recordaremos, había quedado viudo con la reina de Inglaterra, María Tudor, católica, hija de Enrique VIII y de Catalina de Aragón, y nieta de los reyes católicos, y por tanto tía del novio. Con esto, el emperador quería crear un eje católico frente al creciente poder protestante, pero le salió doblemente mal. En primer lugar, porque María murió sin dar descendencia a Felipe, y quien heredó la corona de Inglaterra fue precisamente Isabel, hija también de Enrique VIII, pero de aquella Ana Bolena, por cuya causa fue repudiada Catalina de Aragón, e Inglaterra se apartó para siempre de la autoridad papal. Isabel I, naturalmente, era protestante, y su única rival católica, María Estuardo, perdió la cabeza en sus intentos por hacer triunfar de nuevo el catolicismo en las Islas Británicas, pese al apoyo de todos los príncipes cristianos. Incluso se dijo que don Juan de Austria, hermano bastardo de Felipe II, aceptó la misión medio romántica, medio política de liberar a María de su prisión inglesa, casarse con ella, destronar a Isabel y recuperar el eje católico de Carlos V. Aquí tenemos una fachada, dice fachada del Jesús en Roma, la iglesia que los jesuitas durante la estancia de Francisco de Borja en Roma encargaron al arquitecto Vignola. Ese tipo de iglesias son propias de la Contrarreforma y su objeto es no distraer la atención de los fieles con adornos superfluos, sino contribuir a que se concentren en la oración y en la homilía. La financiación de esta iglesia, que era asimismo la sede de los jesuitas en Roma, corrió a cargo del cardenal Alejandro Farnesio, sobrino del Papa Pablo III, el Papa que fuera hermano de la Farnesina. Bien. Continuamos ya en las últimas páginas. Dice, después del fracaso del eje hispano-inglés, Carlos abdicó en Bruselas y se encerró en el monasterio de Yuste para descansar y para morir en paz. Abdicó la corona imperial en su hermano menor, Fernando, y la corona española en su hijo mayor, Felipe. Pero Felipe II no era ningún novato, pues ya había comenzado a regir España a los 16 años, en ausencia de su padre. A los 27 gobernaba ya media Italia, la Italia que seguía siendo española, más Inglaterra, pues se había casado con María Tudor. En 1556, tras la abdicación de su padre, se convirtió en rey de España y de todas sus inmensas posesiones, aquellas en las que no se ponía el sol. Carlos V abdicó porque estaba viejo y enfermo, porque la gota, la enfermedad de los reyes, le impedía moverse, y dicen también que porque al año anterior, en 1555, había muerto finalmente su madre, la pobre reina loca, encerrada de por vida en el castillo de Tordesillas. Se acabó el reinado de Juana y se acabó el reinado de Carlos. Antes de su muerte, en 1552, ya había recibido Juana la visita de consuelo de Francisco de Borja, el que antaño fuera paje de su hija pequeña Catalina. El príncipe Felipe se lo encargó y le pidió informes de la situación de su real abuela. En aquellos momentos,
Felipe era gobernador de Castilla, en ausencia de su padre. Había visitado a su abuela antes de partir para Inglaterra, para casarse con María Tudor, y le preocupaba lo que había encontrado en Tordesillas. En aquella época, la pobre doña Juana estaba sumida en una grave depresión, lo cual no era nada particular, teniendo en cuenta la inclinación de su naturaleza y el pésimo tratamiento que venía recibiendo, encerrada en un castillo sombrío, con la única compañía de dueñas, damas y carceleros, muchos de los cuales es probable que fueran malhumorados y antipáticos, pues aunque parece que estaban muy bien pagados, no era su trabajo el más adecuado para sonreír y alegrarse. No olvidemos que su única compañía amada, su hija Catalina, había desaparecido de su vista 27 años atrás para casarse con el rey de Portugal. Es de notar que entonces no existían conocimientos de lo que hoy llamamos psiquiatría y que la enfermedad mental se imputaba en numerosas ocasiones al demonio. A principios del siglo XV, el fraile mercedario Juan Gilberto Jofré, 1350 a 1417, fundó en Valencia el primer manicomio cristiano para redimir a los locos del infierno de la Inquisición. Antes, la España musulmana conoció hospitales que alojaban enfermos mentales, cuando el resto del mundo se dedicaba a torturarlos o quemarlos vivos. Pero recordemos también que cuando los reyes católicos expulsaron a los moros y a los judíos, la medicina española quedó en la mayoría de los casos en manos de curanderos y magos que subsistían junto a algunos profesionales, por lo que la medicina que se aplicaba era híbrida de ciencia y magia. Los conflictos teológicos que se plantearon entre los médicos moriscos y la sociedad cristiana contribuyeron también a la desintegración de la medicina islámica, a la vez que la de su cultura, reemplazando los tratados de patología médica por escapularios, sortilegios y ungüentos mágicos. Por su parte, la Inquisición se ocupó naturalmente de impedir en lo posible el ejercicio de la medicina profesional y la aplicación de la terapéutica farmacológica. Entre el siglo XIII y el XVII, la tasa de médicos en España por habitante era idéntica a la de países tan deprimidos como Absinia. La gente no distinguía a los cirujanos de los sanadores, y los curanderos tenían tanto o más prestigio que los profesionales de la medicina científica, hasta el punto de que eran los que se ocupaban de tratar a las personas reales. Daza Chacón, cirujano español del Renacimiento, denunció los tratamientos que aplicaban un tal Pinterete, que había sido llamado a la corte para atender al príncipe Carlos, hijo de Felipe II. El enfrentamiento de culturas y religiones había dado como resultado la desaparición de la medicina profesional islámica. En su lugar, los diagnósticos y pronósticos se realizaban mediante astrología y sortilegios cabalísticos, acompañados de inspección de orina y de aplicación de la tradición fisionómica, tan extendida en la medicina musulmana. Eso sí, los moriscos implantaron en España aquel popular método de los sellos milagrosos, con imágenes de santos que tragaban masivamente los estudiantes en nuestros años 50 para aprobar los exámenes. El médico Francisco de Córdoba escribía el nombre de Dios o frases del Corán depende con una pluma y saliva
sobre la cáscara de los huevos que daba de comer a los enfermos. Este era, pues, el panorama médico que tenía que hacerse cargo de la enfermedad mental de doña Juana la Loca. En cuanto a su panorama social, ya lo hemos comentado. Su panorama familiar no parece que fuera tampoco muy animado, pues debía de recibir escasas visitas de sus hijos y nietos, no por falta de afecto, sino por sus numerosas obligaciones y sus destinos tan alejados de la pobre enferma, aunque sabemos que la manutención de doña Juana y de su séquito constituía un capítulo importante en las cuentas reales, es decir, no se escatimaban gastos para que dispusiera de todos los servicios propios de su rango. No podemos valorar el trato, a nuestros ojos inhumano, que recibió Juana la Loca por parte de sus familiares y por parte de las instituciones, con los ojos del siglo XXI. Hay que tener en cuenta que, como dijimos, nada se sabía de psiquiatría, ni mucho menos de psicología. Hasta el siglo XIX, los enfermos mentales sufrieron de la miseria de los grilletes, pues entonces fue cuando los médicos empezaron a denunciar las espantosas situaciones que vivían esos enfermos, hasta que se acuñó el término psiquiatría, que significa medicina del alma. En 1804, nadie se planteó que la enfermedad mental fuera reversible ni tratable, y solo se hacía lo posible por reprimir sus manifestaciones. El primer carcelero de Juana la Loca fue el marqués de Denia, Bernardo Sandoval y Rojas, a cuya muerte le sucedió su hijo Luis en 1535. Las dueñas que la asistían eran las tres hijas de los marqueses, junto con Ana Enríquez de Rojas, beata por más señas, unas 8 camareras, todas ellas con el título de doña, es decir, damas de alcurnia, una docena de capellanes, un maestresala, mayordomos y camareros, así como administradores, oficiales, guardias y hasta 43 albarderos, 24 monteros, un alguacil, un aposentador y un cirujano. Un cirujano cuya especialidad sería, como era normal entonces, efectuar sangrías. Finalmente, hay que mencionar a otro personaje importante, el conde de Lerma, don Francisco de Rojas, esposo, por cierto, de doña Isabel de Borja, hija de nuestro protagonista. Uno de los asuntos que tuvo que resolver Francisco de Borja en Tordesillas fue una acusación muy grave emitida contra la persona de la reina. Se sospechaba que estaba endemoniada. Vemos que ni las personas reales se libraban de la mala fama. Tal acusación se fundamentaba en cierta actitud de doña Juana, que, siendo los tiempos que corrían, se consideró sumamente sospechosa, y es que había abandonado las prácticas religiosas. Y si una persona que había sido religiosa como ella dejaba de serlo, estaba claro que solamente podía tratarse de una influencia demoníaca. Y como a las influencias diabólicas hay que arroparlas con compartimientos activos, no pasivos. Se decía que la reina había arrojado en sí unas velas benditas y que hacía gestos raros en la misa, precisamente cuando el sacerdote alzaba la hostia. Además, había dejado de asearse
y su aspecto exterior era francamente deplorable. Francisco, que no sabía nada de psicología ni de psiquiatría, pero tenía sentimientos humanos y un pensamiento lógico que hoy podríamos calificar de positivos, se acercó a conversar con la pobre enferma, tratándola con dulzura, con suavidad y con afecto, en lugar de recriminarle sus actos como probablemente hacían los demás. Doña Juana, una vez que no tuvo necesidad de defenderse de ataques ni de reprimiendas, pudo expresarse con alivio y dicen que llegó a recobrar la sonrisa. No es de extrañar, 3 siglos después, los alienistas franceses, ingleses y alemanes averiguarían que no hay nada como la dulzura y la empatía para tratar con un enfermo. Para conseguir que volviera a las prácticas religiosas, Francisco de Borja utilizó un argumento de gran valor familiar. En aquellos días, Felipe II, nieto de doña Juana, se encontraba en Inglaterra, a donde había ido para casarse con su tía María Tudor, vieja, beata, amargada y aburrida, pero el príncipe de España había aceptado el sacrificio para constituir aquel eje hispano-inglés del imperio católico soñado por Carlos V, que mencionamos anteriormente. El duque de Lerma. Cabe mencionar aquí que los condes de Lerma tuvieron un hijo muy famoso en España, el duque de Lerma, favorito de Felipe III, pero su fama se debió más bien que a los privilegios que el rey le concedió, a la escandalosa jugada con la que consiguió evitar un bien merecido castigo de la justicia. Fueron tantas las acciones ignominiosas que cometió siendo válido, que ha quedado como el ícono y emblema de la corrupción en España. Y cuando su estrella empezó a declinar y se vio en peligro de ser juzgado por sus numerosas tropelías, tuvo la fortuna de conseguir el capello cardenalicio, lo que le libró de la justicia, pues los religiosos solamente podían ser juzgados por la Iglesia, y la Iglesia evidentemente no le juzgó. De aquí que el pueblo español, que tiene chistes para todo, pusieron en circulación una coplilla que llegó a ser muy popular en su tiempo. Para no morir ahorcado, el mayor ladrón de España se vistió de colorado. No parece probable que el jesuita mencionara a la reina los aspectos desagradables de la novia del príncipe Felipe, pero sí sabemos que le hizo ver que la misión de su nieta era devolver el catolicismo a Inglaterra. Arrancándola de las manos nefandas de la herejía anglicana creada por Enrique VIII, y si su nieto se entregaba en cuerpo y alma a propagar la verdadera religión, ¿cómo podría ella, que había de darle ejemplo, negarle a practicar los ritos sagrados? Al principio, doña Juana se defendió, culpando a las dueñas de su negativa, ya que eran ellas quienes le habían arrebatado el libro de oraciones,
y quienes se burlaban de ella cuando rezaba, además de escupir a las imágenes sagradas y hacer toda clase de suciedades con el agua bendita. Para fundamentar su acusación, la reina las definió como almas muertas, como brujas. En aquella época de temor a las brujas, la acusación era muy grave, pero como ya hemos dicho que Francisco de Borja tenía sentido común, no lo creyó, pero decidió tomar unas medidas que causaron el efecto apetecido. Primero, cometió el error de todos los religiosos, porque escribió al príncipe Felipe explicándole que la enfermedad había hecho perder el juicio a su abuela y que, puesto que aquello ya no tenía remedio, recomendaba un exorcismo para evitar las visiones malignas. Como Felipe se negara a administrar a su abuela un tratamiento tan traumático, Francisco recapacitó y recurrió a otra salida con mucho más sentido. Recomendó no llevar la contraria a la reina, aparte a las dueñas a las que acusaba, y hacerle creer que las estaban castigando duramente. Y aquello sí que funcionó. Seguramente Francisco de Borja intuyó que un enfermo mental puede rechazar un remedio, un tratamiento o una proposición, pero no siempre rechaza un convenio. Y él estableció con ella aquel acuerdo. La liberarían de las damas que, por el motivo que fuera, les gustaban, y a cambio ella volvería a las prácticas religiosas. Como es de suponer, el resultado fue proclamado como un milagro de quien ya se veía claramente que había emprendido el camino de la santidad. Lo cierto fue que la reina recuperó parte de su alegría, volvió a asearse y sobre todo volvió a rezar y a comulgar, que era lo que esperaban para poder reconocer que estaba curada. El 11 de abril de 1555, tras 46 años de reclusión en aquel castillo, Juana la Loca murió, asistida en sus últimos momentos por Francisco de Borja. Un mes más tarde, el jesuita escribió al emperador Carlos V, que se encontraba muy cerca de allí, en Valladolid, contándole cómo habían sido los últimos momentos de su madre. Aquí tenemos a una fachada de Tordesillas. Tuvo gran importancia en la época de la familia Borja. Ahí se firmó el tratado por el que Castilla y Portugal se repartieron el mundo, y ahí permaneció encerrada durante 46 años la reina de Castilla, Juana la Loca. Ahí recibió la visita de Francisco de Borja, quien la asistió en el momento de su muerte. Aquí tenemos una pintura de Ignacio de Loyola. Fue el fundador de la Compañía de Jesús, cuyas normas nada tenían que ver con el comportamiento habitual de las órdenes religiosas de su tiempo, ya que imponían no solamente los votos de castidad y obediencia ciega, sino el voto de pobreza total y la renuncia a cualquier cargo que supusiera poder. Bueno, aquí tenemos aquí a los jesuitas. Dice, los jesuitas también tienen su leyenda negra. Para empezar, Ignacio de Loyola ya tuvo que rendir cuentas a la Inquisición por haber creado la Compañía de Jesús, y nuestro mismo protagonista, Francisco de Borja, también tuvo que explicar cómo era que había decidido seguir un camino tan diferente al que seguían los demás eclesiásticos, es decir, abandonar sus riquezas, sus cargos y sus títulos y dedicarse a predicar desde una ermita.
son cosas incomprensibles para los eclesiásticos. Recordemos que también Francisco de Asís y la Madre Teresa de Calcuta tuvieron que dar ciertas explicaciones. Ignacio López de Loyola la fundó en 1540 con el objetivo de propagar el Evangelio, la justicia y la defensa de la fe, y la fundó precisamente en un momento trascendental para la Iglesia, que acababa de recibir el que ya dijimos que fue su mayor varpalo, la Reforma Protestante. La individualización y la liberación del pensamiento que trajo el Renacimiento a Europa dieron lugar a planteamientos críticos como la de Martín Lutero y Erasmo de Rotterdam. Planteamientos críticos que cuajaron en el mundo laico y que consiguieron millones de adeptos, a diferencia de lo que había sucedido un siglo atrás con los planteamientos de Juan Hus, quien ya dijimos que acabó en la hoguera porque ningún príncipe se atrevió a defenderle y enfrentarse a la Iglesia. Por tanto, en aquel momento la Iglesia veía con enorme preocupación el avance de las ideas de Lutero, de Erasmo, de Calvino, porque incluso los reyes como Enrique VIII de Inglaterra se atrevían a crearse su religión a la medida cuando la católica no les resultaba práctica. La idea original de Ignacio de Loyola y de un grupo de amigos y seguidores fue ponerse a disposición del Papa para ayudar a la profunda reforma, lo que se llamó contrarreforma, y que no parece que reformara demasiadas cosas que la Iglesia necesitaba para combatir el avance protestante. Pablo III, el Papa Farnesio, aprobó la orden en 1540. La nueva Compañía de Jesús tenía una clara visión modernista e intelectual, muy de acuerdo con el Renacimiento, y pronto se tendría que enfrentar a los sectores más inmovilistas y retrógrados de la Iglesia, especialmente otras órdenes religiosas. Dos eran las características que más la distinguían de las restantes órdenes: la libertad, pues no tenían una misión específica y podían dedicarse a la enseñanza, y la evangelización, o a lo que fuera menester, y la obligación de abandonar activamente todos los bienes terrenales. La pobreza había de ser estricta. Solo las casas de estudio y las de formación de jóvenes podían tener rentas propias. Los profesos renunciaban a cualquier riqueza y también a cualquier prelacía o cargo eclesiástico. Pero ya se sabe que las ideas románticas duran lo que dura su creador, y como mucho lo que dura algunos de sus seguidores. Cuando crecen y se multiplican, se acercan a ellas personajes que no se mueven precisamente por el romanticismo, sino por otros ideales, mucho menos nobles, y la idea se convierte en un asunto molesto o perverso. Algo así sucedió con los jesuitas de Portugal, que al igual que Savonarola, hicieron lo posible por convencer al país de que los desastres naturales que acaecían eran castigos divinos, enviados contra sus malos gobernantes. Naturalmente, eso les costó la expulsión por parte del marqués de Pombal. También sabemos que León Gambetta los arrojó de Francia y que Carlos III los echó de España, en ambos casos por cometer el error
de apartarse de lo que su fundador fundó. Concretamente, en Francia, el general de los jesuitas se atrevió a presidir una empresa en la Martinica que quebró, y cuando los sacerdotes reclamaron el pago a los jesuitas de Francia, estos llevaron el caso al Parlamento, lo que les costó la expulsión. En España, durante el reinado de Carlos III, Campomanes y el conde de Aranda prepararon un proceso de expulsión llevado en el más absoluto secreto para evitar que los simpatizantes de los jesuitas se levantaran y que los mismos jesuitas pudieran salvaguardar sus bienes, ya que la medida no solamente dictaba su expulsión, sino la enajenación de todos sus bienes temporales. Fue una operación perfecta y, por sorpresa, como señala el padre Isla en sus escritos, el decreto de extrañamiento que firmó Carlos III no dice exactamente cuál fue el motivo, sino que habla de mantener el orden público, dando a entender que se les acusó de alterarlo como enemigos políticos, pues se dijo que eran culpables de fomentar los numerosos motines de la época. Y no solamente se tuvieron que enfrentar a la enemistad de los que gobernaban, sino a la del mismo Papa, Clemente XIV. En el siglo XVIII fue un papa decantadamente antijesuita, que llegó a firmar el acta de extinción canónica de la orden, es decir, la Compañía de Jesús dejó de existir durante el período de pontificado de este papa. Si ahora leemos toda la documentación que se ha escrito acerca de la orden que fundó Ignacio de Loyola, nos sucederá lo mismo que si leemos todo cuando se ha escrito sobre Felipe II, Savonarola o los Borgia, depende del autor. Menéndez y Pelayo, que fue un destacado conservador, defendió a Savonarola a capa y espada, y por lo mismo defendió a los jesuitas en cuanto a la expulsión, de que fueron objetos en tiempos de Carlos III. Si leemos a los autores, ya sabemos que Savonarola fue traidor a su patria y los jesuitas fueron traidores a la idea de su fundador. ¿Qué bienes temporales se hubieran incautado a Ignacio de Loyola o a Francisco de Borja? ¿De qué acciones políticas se les podría acusar cuando se aliaron con los nobles para hacer caer un gobierno? Y sin embargo, con el correr de los tiempos, los jesuitas llegaron a obtener un poder formidable. En el siglo XIX, el general de la compañía en Roma se conocía como el Papa Negro. Pero todo esto sucedió tiempo después de nuestra historia. En lo que a nuestros héroes atañe, hay que decir que Ignacio de Loyola estuvo al menos 2 veces en la cárcel a causa de la Inquisición. La primera, por predicar sin tener suficientes conocimientos y autoridad para ello. La segunda, por introducir doctrinas peligrosas. Parece ser que la primera vez que Francisco de Borja vio a Ignacio de Loyola fue en una de las ocasiones en que le conducían a presidio. Cuando Ignacio de Loyola le nombró provincial, Francisco se dedicó a abrir nuevas casas y colegios de instrucción de la orden, y cuentan que Carlos V le llamó para decirle que no había elegido una orden de su gusto. Parece que ya entonces los jesuitas tenían mala fama, probablemente porque se comportaban de manera diferente de las restantes órdenes religiosas, es decir, sin cobrar las cuantiosas rentas que cobraban los abades, cuyo cargo era, como el de los obispos, más político que religioso.
Francisco de Borja debió de convencer al emperador de que había elegido lo que su conciencia le dictaba, porque no sabemos de más tropiezos con él. Lo que sí sabemos es que cuando reinó Felipe II, las relaciones fueron menos fluidas. Dos de los hermanos de Francisco, Diego y Felipe, fueron acusados de participar en el asesinato de Diego de Aragón, hijo bastardo del duque de Segorbe. Diego y Felipe pertenecían a la facción de los Figuerelos, enemigos de la casa de Segorbe, facción que asesinó al duque en Valencia en 1554. Felipe II castigó con dureza aquella muerte. Mandaron ejecutar a Diego de Borja. Felipe de Borja no fue condenado a muerte, sino a presidio. Pero parece que hubo algo más en la enemiga que Felipe II sintió por nuestro héroe. Según la Enciclopedia Católica, las malas lenguas de los numerosos envidiosos que Francisco de Borja tenía consiguieron indisponer al rey contra su súbdito. Unos dicen que por ciertos trabajos suyos que la Inquisición no encontró muy de su gusto. Otros que el entonces general de la Orden, Santiago Lainez, le distinguía con su amistad y aprecio, y otros hablan de envidias surgidas por la deferencia que siempre le mostró el emperador, quien le hizo llamar en más de una ocasión a su retiro de Yuste. El caso es que Felipe II se mostró reticente y hasta molesto con Francisco de Borja, y ya definitivamente enfadado cuando supo que su mismo padre, Carlos V, le había comisionado en Lisboa para tratar nada menos que de asuntos relacionados con la sucesión del rey Juan III. El resultado fue que Francisco de Borja permaneció 2 años más en Portugal, hasta que el Papa Pío IV lo llamó a Roma, donde trabó importantes amistades con religiosos de la época como Carlos Borromeo, futuro santo, y Michael Cheilleri, futuro Papa Pío V. De ahí, el generalto no había más que un paso, y lo dio en 1565, cuando fue elegido general de la Compañía de Jesús en sustitución de Santiago Lainez con un número importante de votos, 31-39. Y solo se dedicó a su misión como general de la orden. Se acabaron las predicas y las misiones laicas. Consagró todo su tiempo y su energía a expandir la orden, enviando visitadores a diversos lugares del mundo, unos como misioneros para evangelizar a los analfabetos del cristianismo, otros como confesores de nobles y príncipes, otros como maestros de escuela para enseñar a los futuros religiosos. Fundó colegios y multiplicó numerosas fundaciones en casi toda Europa. En los 7 años que duró su gobierno, acometió numerosas reformas y publicó las normas de la compañía, pero sobre todo la amplió todo lo que le fue posible. Y aquí fue que un Borgia santo. Dice, cuando hubo cumplido su misión, enfermó de pulmonía, precisamente en España, durante una visita que realizó para acompañar al sobrino del Papa Pío V, el cardenal Bonelli. Como vemos, el nepotismo persistía. Los sobrinos de los papas continuaban siendo cardenales y papables. Parece ser que entonces recibió todo el agasajo y el afecto de su gente y de su rey, y que hasta la Inquisición reconoció que en sus escritos nada había de peligroso. Puede que porque le vieron acabado, viejo y enfermo, pero al menos murió con la tranquilidad de la buena fama y del reconocimiento de la sociedad,
porque antes de morir recorrió un buen trecho por los caminos de Europa, entre fervores y aclamaciones, e incluso el duque de Ferrara de su tiempo, Alfonso de Este, le tuvo consigo en su ciudad intentando que se recuperase, pero murió en Roma en 1572. Fue uno de sus nietos, el famoso duque de Lerma, quien reinaba Felipe III, inició el proceso de canonización de su abuelo. Sus restos se honran todavía en un relicario de plata en la iglesia de la Compañía de Jesús de Madrid. Cuando murió el Papa Pío IV, se habló de la posibilidad de que Francisco le sucediera, pero ya hemos visto que suceder a un papa no era tan fácil, porque había que contar con numerosos recursos políticos, económicos y sociales. Tampoco parece lógico que hubiera aceptado siquiera la candidatura. Ya dijimos que ni siquiera aceptó ser cardenal. Su papel fue otro en la iglesia y en la sociedad. En la sociedad hizo todo lo posible por rescatar el nombre de su familia y redimirlo de su mala fama. Por desgracia, no lo consiguió. Cuando Francisco de Borja se convirtió primero en el beato Francisco de Borja y más tarde, ya en 1671, en San Francisco de Borja, la Iglesia hizo todo lo posible por restituir la memoria familiar, como señalamos en el capítulo anterior, creando contraleyendas, prohibiendo libros difamatorios, y en vista de que el avance de la mala fama era imparable, tratando de disociar los apellidos. Nada de todo aquello funcionó, y mucho menos aquel apellido inventado, pero lo que sí ha funcionado ha sido la disociación popular, porque ciertamente hay muy pocas personas que sepan que el Borja Santo fue bisnieto del Borgia infame. El otro intento, totalmente consciente, de ampliar y difundir al máximo la Compañía de Jesús, sí que tuvo éxito tan sonado como rotundo. Sin embargo, ya vimos que no siempre su avance fue positivo. De hecho, la Compañía es la orden más controvertida de la Iglesia Católica, pues hace unos 500 años que viene suscitando polémicas tanto externas como hemos visto cuando hemos hablado de expulsiones, como internas, ya que no siempre los papas han estado de acuerdo con su desarrollo e incluso con su existencia. Una frase se ha hecho célebre para simbolizar los enfrentamientos de la Compañía con el propio Papa, sean como son o no sean. La pronunció el general jesuita Lorenzo Ricci cuando el Papa Clemente XIV le invitó a modificar los estatutos de la orden, porque así se lo habían pedido algunos príncipes europeos, entre ellos Luis XV, ya que los estatutos de la orden eran incompatibles con la legislación de Francia. La respuesta del padre Ricci, esa famosa frase, supuso la disolución de la orden, pero Clemente XIV no actuó por su cuenta, sino obligado por la presión internacional. Aquí tenemos una pintura de Francisco de Borja, aquí está. Constituyó la leyenda dorada de la familia Borgia, pero sus esfuerzos conscientes o inconscientes por redimir su apellido no sirvieron de nada. Él ha quedado para la historia como un santo y sus familiares de Italia, los Borgia, han quedado para la historia como unos infames. Incluso hay muy poca gente que asocie el nombre de Francisco de Borja al de los
Borgia. Dice, fue en el siglo XVIII, el siglo de las luces, el de la Ilustración, cuando el pensamiento filosófico, político y social terminó de librarse de la teología y de la religión. De pronto, las cortes de España, Francia y Nápoles, todas ellas borbónicas, emitieron un documento pidiendo al Papa la supresión inmediata de la Compañía de Jesús, puesto que estaba amenazando el orden existente en los países en los que se había establecido. Tras un proceso de 2 años en los que el Papa hizo lo posible por liberar los bienes de los jesuitas de la rapacidad de los gobiernos, encargando a los obispos que tomaran posesión de ellos en nombre del pontífice, procedió a la disolución de la compañía con el motivo explícito de que los jesuitas no solamente llevaban el germen de la discordia dentro de su propia organización, sino entre las demás órdenes religiosas. Tras la supresión, el Papa no solamente obtuvo los bienes de la compañía que oportunamente recuperaron los obispos, sino que también recibió Aviñón, Benveneto y Pontecorvo de aquellas cortes agradecidas. Y ahora no hay más remedio que señalar que en el caso de la supresión de la orden de los jesuitas se aplica la misma lógica que en el caso de la difamación de la familia Borgia. Para los franciscanos y otros enemigos de los jesuitas, el Papa Clemente XIV se comportó como un pontífice eficaz, representativo, recto y generoso. Sin embargo, para los amigos de los jesuitas, Clemente XIV fue poco más que un pelele en manos de los Borbones. Para sus simpatizantes, los países que intervinieron en la acusación y disolución de la compañía fueron víctimas de las extravagancias de aquel movimiento revolucionario de la Ilustración que desembocó en la Revolución Francesa. Para sus contrarios, el motivo que llevó a Francia, España, Portugal e Italia a pedir la disolución de la orden fue la política feudal de los jesuitas, sin cuya expulsión Carlos III no hubiera logrado desarrollar España e Hispanoamérica dentro del progreso y de la Ilustración. Entre otras cosas, Carlos III tuvo que luchar por liberar a España de la esclavitud de la teocracia que había impuesto la Inquisición desde tiempos de los reyes católicos, porque la Inquisición y la subordinación de la teocracia no solamente arruinaron económicamente España, sino que también anularon la libertad de pensamiento, que fue el objeto de la Ilustración, puesto que para ella lo que contaba era la razón y no la revelación ni el misterio. Vemos, pues, que la historia se repite. Los Borgia fueron seres infames o gentes de su tiempo, igual que las demás gentes de su tiempo, según el autor de los retratos. Francisco de Borja engrandeció una orden religiosa que con el tiempo se convirtió para unos en una legión de santos y para otros en el monstruo que atrapa y devora a cuanto a su alcance se pone. Aquel general de los jesuitas que se negó a modificar los estatutos de su orden, Lorenzo Ricci, por cierto, murió en la prisión de San Angelo, donde Clemente XIV le hizo encerrar por su desobediencia y para no entorpecer el proceso de expulsión y de disolución de la compañía, un proceso impuesto por los poderes reinantes. Los Borgia fueron ante todo personajes de la historia, personajes controvertidos y personajes contradictorios, porque los humanos llevamos la contradicción dentro, pues mantenemos una constante pugna entre nuestros principios, nuestras tendencias, nuestros ideales y nuestra realidad. Así debieron ser, pues, personajes de la historia de su tiempo, mejor dicho,
personajes relevantes de la historia de su tiempo, y por relevantes se entiende que formaron parte de la historia y que coadyuvaron a su desarrollo, y la historia con mayúsculas, no es precisamente un relato moral, porque ya sabemos que la compasión, el derecho, la ética y la justicia les son totalmente ajenos. Bueno, aquí concluimos esta interesante obra histórica de Los Siete Borgia, una historia de ambición, refinamiento y perversidad de Ana Martos. Un excelente libro, excelente historia, excelente, muy bien documentada, y un estupendo libro histórico. Bueno, aquí concluimos con nuestro club de lectura de este gran libro. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.